Los secretos que guarda el cuerpo. Desde el primer instante en que nacemos, nuestro cuerpo se convierte en un archivo silencioso, una especie de diario invisible que registra cada emoción, cada palabra callada y cada trauma que la mente consciente decide ignorar o reprimir. A menudo creemos que la conciencia es el centro de nuestra vida, el lugar donde se libran las batallas que nos definen. Sin embargo, la verdad es que gran parte de nuestra historia se almacena en lo que no vemos: los músculos tensos, las articulaciones rígidas, la respiración contenida, los dolores inexplicables que aparecen como sombras que nos recuerdan aquello que no nos atrevemos a mirar. Imagina por un momento que cada lágrima que no derramaste, cada grito que contuviste, cada palabra de amor que callaste, no desapareció. Todo quedó registrado en tu cuerpo. El corazón recuerda los rechazos y decepciones que tu mente ha enterrado. El estómago guarda la ansiedad y el miedo. Los hombros soportan los pesos invisibles de la culpa y la responsabilidad no reconocida. Lo que ignoramos con la mente, el cuerpo lo conserva. Y aunque lo intentemos, no hay manera de borrar esas huellas. Cada célula de nuestro organismo es testigo de nuestra historia emocional, un testigo silencioso que susurra y nos habla, incluso cuando creemos que nada nos afecta. Este registro no es un castigo, no es una condena por las emociones que sentimos o por las palabras que no pronunciamos. Es, en realidad, una oportunidad para conocernos más profundamente. Cada dolor que aparece, cada tensión que sentimos, cada enfermedad que no tiene explicación aparente, es un mensaje cifrado del cuerpo, un lenguaje que busca que prestemos atención, que escuchemos y que comprendamos aquello que la mente ha desechado. Cuando logramos interpretar este lenguaje, comenzamos a entender la conexión profunda entre nuestra psique y nuestra fisiología, entre el alma y la carne. A veces sentimos un dolor repentino en la espalda y no encontramos causa física alguna. O tal vez la garganta se nos cierra antes de una conversación difícil y nos preguntamos por qué nuestro cuerpo reacciona de esa manera cuando la mente cree estar tranquila. Estos son ejemplos claros de cómo el cuerpo almacena emociones no procesadas. La medicina moderna puede aliviar el síntoma, pero no siempre logra descifrar el mensaje oculto detrás de él. Y aquí es donde entra la comprensión de que el cuerpo es un archivo emocional. No solo refleja lo que somos, sino lo que hemos negado, rechazado o silenciado. El cuerpo habla a su manera. No utiliza palabras, utiliza sensaciones, tensiones y reacciones. La piel puede reflejar ansiedad o miedo. Las manos pueden temblar ante emociones contenidas. Los hombros cargan la tristeza que no se permite salir. Y la columna vertebral se curva ante la falta de soporte emocional. La respiración se vuelve corta cuando algo nos oprime internamente. Todo esto es un idioma que necesitamos aprender a interpretar. Cada síntoma físico, por insignificante que parezca, es un indicio de que algo dentro de nosotros requiere atención y reconocimiento. Pero, ¿cómo podemos comenzar a escuchar estos mensajes? La primera clave es la observación consciente. No se trata de juzgar ni de intentar cambiar lo que sentimos, sino de notar, registrar y aceptar. Cuando sentimos tensión en el cuello, podemos preguntarnos: ¿qué emoción estoy evitando? ¿Qué estoy reprimiendo en este momento? Cuando el estómago se tensa o sentimos opresión en el pecho, podemos detenernos un instante y permitir que surja la pregunta: ¿qué necesito comprender sobre mí mismo ahora? Este simple acto de atención consciente transforma al cuerpo de un archivo silencioso en un maestro activo, dispuesto a guiarnos hacia un mayor autoconocimiento. La memoria emocional del cuerpo no distingue entre emociones positivas o negativas. Todo lo que ha sido vivido, todo lo que ha sido sentido y luego suprimido queda registrado.
Esto incluye alegrías intensas, risas reprimidas, frustraciones, miedos, traumas y decepciones. Cada célula es capaz de almacenar estas experiencias y recordarlas a lo largo de nuestra vida. Por eso, muchas veces, situaciones aparentemente triviales pueden desencadenar reacciones físicas inesperadas. Un dolor de cabeza, un mareo, un nudo en la garganta. El cuerpo nos recuerda lo que no podemos o no queremos recordar conscientemente. Reconocer esto requiere valentía. Mirar dentro de nosotros mismos, aceptar nuestras emociones y permitir que se expresen, es enfrentarnos a lo que a menudo hemos temido. El cuerpo nos invita a esta reconciliación, a un diálogo sincero con nuestra propia historia. Nos dice que no necesitamos huir de lo que sentimos, sino integrarlo, escucharlo y comprenderlo. Cada dolor físico que aparece, cada tensión que sentimos, es una oportunidad de crecimiento, una puerta hacia una mayor conciencia de nuestra psique y de nuestra alma. El proceso de escucharnos no siempre es cómodo. Nos enfrentamos a emociones que hemos enterrado, recuerdos que hemos olvidado y aspectos de nuestra personalidad que preferimos ignorar. Pero este enfrentamiento no es un castigo. Es la posibilidad de restaurar la armonía entre la mente y el cuerpo, de liberar lo que ya no nos sirve y de abrirnos a una vida más plena. Cuando aprendemos a leer los mensajes de nuestro cuerpo, comenzamos a entender que cada síntoma, cada dolor, cada tensión, no es enemigo nuestro, sino un aliado que nos muestra el camino hacia la sanación. El cuerpo entonces deja de ser un simple vehículo o un instrumento para la vida diaria. Se convierte en un guía, en un archivo emocional que contiene la historia completa de nuestra existencia, desde los traumas más profundos hasta las alegrías más intensas. Nos enseña que la sanación no comienza en el exterior, sino en la escucha profunda y consciente de lo que ya existe dentro de nosotros. La verdadera salud surge cuando aprendemos a dialogar con nuestro cuerpo, a comprender sus mensajes y a honrar las emociones que él ha custodiado por tanto tiempo. En este viaje de descubrimiento, cada dolor, cada tensión y cada síntoma deja de ser un obstáculo y se transforma en una señal, un mensaje que nos invita a mirar hacia adentro. Comprender que el cuerpo guarda secretos y que estos secretos son claves para nuestro bienestar emocional y físico es el primer paso hacia la integración completa de nuestra mente, nuestra emoción y nuestro espíritu. Solo cuando nos atrevemos a escuchar, solo cuando dejamos que el cuerpo hable, podemos comenzar a vivir plenamente y en armonía con nosotros mismos. Cuando la mente habla a través del dolor, el dolor físico muchas veces se presenta como un misterio insoluble. Dolor de cabeza que aparece sin razón aparente, tensiones en el cuello que no desaparecen, molestias digestivas crónicas o fatiga persistente. Nuestra mente busca explicaciones racionales y ante la ausencia de causas médicas, solemos sentirnos desconcertados o frustrados. Sin embargo, cada uno de estos síntomas tiene un origen más profundo, uno que no se encuentra en el análisis clínico ni en la receta del médico. Nuestro cuerpo, cuando no puede expresar lo que la mente calla, comienza a hablar en su propio lenguaje. Y ese lenguaje se manifiesta a través del dolor. Cuando comprendemos que la mente y el cuerpo están profundamente interconectados, descubrimos que muchas enfermedades o malestares son, en realidad, mensajes cifrados de nuestra psique. Cada síntoma físico es un indicio de que algo dentro de nosotros necesita ser visto, escuchado y reconocido. Los músculos tensos, las articulaciones doloridas, la opresión en el pecho o la sensación de vacío en el estómago son símbolos, no castigos, advertencias, no condenas. Es como si el cuerpo dijera: estoy sosteniendo lo que tu mente no se atreve a mirar. Atiéndeme y comprenderás lo que necesitas sanar. El dolor se convierte así en un lenguaje secreto.
Cada parte de nuestro cuerpo habla con matices y sutilezas. Un dolor constante en la espalda baja puede señalar miedo al abandono o inseguridad financiera. Tensión en los hombros, la carga de responsabilidades y culpas que nos imponemos. Opresión en el pecho, emociones reprimidas que no permitimos sentir. Migrañas recurrentes, conflictos internos sin resolver o pensamientos que no se atreven a salir a la luz. Esta interpretación no es literal, no hay un diccionario exacto, pero el patrón se repite. El cuerpo refleja aquello que la mente desconoce o niega. Cuando ignoramos estos mensajes, el síntoma se intensifica. La fatiga se hace crónica, los dolores se vuelven persistentes y aparecen enfermedades que parecen inexplicables. Sin embargo, la medicina convencional suele centrarse únicamente en suprimir o aliviar la manifestación física, dejando de lado la raíz psíquica del problema. Y es aquí donde surge la comprensión profunda. No se trata solo de tratar el síntoma, sino de descifrar el mensaje que el cuerpo nos envía. Solo entonces podemos comenzar a sanar de manera auténtica. Aprender a escuchar al cuerpo requiere paciencia, atención y, sobre todo, disposición para enfrentar lo que descubrimos. No se trata de buscar culpables ni de castigarnos por emociones reprimidas, sino de reconocer que lo que sentimos tiene valor y merece ser atendido. Cuando el dolor se transforma en un maestro, nos enseña a detenernos, a observar, a preguntarnos: ¿qué estoy evitando? ¿Qué parte de mi interior necesito reconocer? Cada síntoma es una señal de que algo en nuestra vida emocional necesita atención y comprensión. La enfermedad deja de ser enemiga y se convierte en un aliado silencioso que nos guía hacia la autoconciencia. Un ejemplo claro de este fenómeno se encuentra en los trastornos digestivos. Muchas personas que sufren de gastritis, colon irritable o acidez crónica experimentan emociones reprimidas relacionadas con la ira, la frustración o la falta de control. Su cuerpo responde al estrés emocional acumulado con síntomas físicos. Al reconocer la conexión entre emoción y síntoma, la persona comienza a observar sus patrones de pensamiento, sus miedos y su manera de relacionarse con el mundo, encontrando en este proceso una vía para aliviar el malestar físico. Lo mismo ocurre con la tensión muscular y los dolores articulares. Aquellos que cargan con culpas, obligaciones no compartidas o responsabilidades excesivas, a menudo sienten que sus hombros y espalda están constantemente tensos. El dolor en estas áreas se convierte en un recordatorio constante de que no podemos sostener todo solos, de que necesitamos aprender a soltar y a pedir ayuda. Ignorar estas señales no elimina el dolor, solo prolonga la carga. Escuchar, comprender y actuar sobre estos mensajes es el primer paso hacia la liberación. El dolor crónico, aunque difícil de afrontar, tiene un propósito. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a confrontar emociones y recuerdos que hemos reprimido, a reconocer la sombra que habita en nuestro inconsciente. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra la enfermedad y comenzamos a dialogar con ella, entendiendo que el cuerpo habla porque tiene algo valioso que enseñarnos. Cada síntoma es una lección, una oportunidad de reconciliación con nuestro interior y una guía hacia la sanación profunda. Para cultivar esta escucha es necesario detenerse, observar y preguntarse honestamente: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué necesito comprender sobre mí mismo en este momento? La respuesta no siempre llega de inmediato y a veces solo se revela a través de la repetición del síntoma. Pero con práctica y paciencia, aprendemos a leer los mensajes del cuerpo y a responder de manera consciente.
Esta relación íntima con nuestro organismo nos permite transformar el dolor en conocimiento, la tensión en claridad y la enfermedad en un camino de autoconocimiento y crecimiento. La psique, al expresarse a través del cuerpo, nos recuerda que somos un todo indivisible. No podemos separar mente y cuerpo sin perder la esencia de nuestra experiencia. El dolor físico es, entonces, una forma de comunicación que nos invita a reconciliar nuestra mente con nuestro cuerpo, a integrar emociones reprimidas y a honrar la historia que cada célula de nuestro organismo ha vivido. Comprender esto es comprender que la sanación auténtica no proviene únicamente de afuera, sino del diálogo interno con nuestro propio ser. Al aprender a escuchar estas señales, nos damos cuenta de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la armonía entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que nuestro cuerpo nos comunica. Cada síntoma nos brinda la oportunidad de explorar nuestra vida emocional, de descubrir patrones que necesitan ser transformados y de abrirnos a la posibilidad de vivir con mayor conciencia y plenitud. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro, recordándonos que nuestra mente habla, sí, pero también que nuestro cuerpo tiene mucho que decir. Finalmente, al reconocer que la mente se expresa a través del dolor, comenzamos a cambiar nuestra relación con la enfermedad. Cada malestar deja de ser un castigo o una injusticia y se convierte en una guía, un mensaje cifrado que nos indica qué partes de nosotros necesitan atención, aceptación e integración. Solo cuando comenzamos a descifrar este lenguaje, cuando prestamos atención a lo que el cuerpo nos dice, podemos iniciar un proceso de sanación auténtico, profundo y duradero, donde la mente, las emociones y el cuerpo se alinean hacia la plenitud y el bienestar real. Rostros ocultos de nuestra psique. Dentro de cada uno de nosotros existe un territorio desconocido, un espacio silencioso donde habitan aspectos de nuestra personalidad que nunca mostramos, que ocultamos incluso de nosotros mismos. Carl Jung lo llamó la sombra, esa parte de nuestro ser que contiene emociones, deseos y recuerdos que rechazamos o consideramos inaceptables. La sombra no desaparece por el simple hecho de ignorarla. Permanece allí, en el inconsciente, esperando su momento para manifestarse, y lo hace a menudo a través de tensiones físicas, enfermedades crónicas o emociones que emergen inesperadamente, recordándonos que lo negado no puede ser suprimido indefinidamente. La sombra se forma desde la infancia. Son aquellas experiencias que, por dolorosas o conflictivas, decidimos reprimir. La ira que no se permitió, el miedo que se ignoró, la tristeza que se ocultó. Con el tiempo, estos fragmentos de nuestra psique se acumulan en la sombra, esperando que los reconozcamos y los integremos. La paradoja es que, cuanto más intentamos ignorar estas partes de nosotros, más poder tienen para influir en nuestra vida, afectando nuestras decisiones, relaciones y, sobre todo, nuestra salud física y emocional. Imagina que cada emoción reprimida es una piedra que colocas en una mochila invisible. Al principio, las piedras son pequeñas y soportables, pero con los años, la mochila se llena de peso y cada paso que damos se vuelve más difícil. La espalda se tensa, los hombros se curvan y el cuerpo comienza a reflejar lo que la mente ha intentado ocultar. El dolor físico, las enfermedades inexplicables, los síntomas crónicos, son manifestaciones de esta mochila invisible. Cada síntoma es una señal de que la sombra ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Reconocer la sombra no significa convertirse en una persona negativa o peligrosa. Por el contrario, implica comprender que todas las emociones, incluso las que consideramos oscuras o inaceptables, tienen un propósito y un valor. La ira, cuando se entiende y se canaliza, nos protege de la injusticia.
La tristeza, cuando se permite, nos conecta con la profundidad de nuestra humanidad. El miedo, cuando se observa, nos guía hacia la precaución y la sabiduría. La sombra es un espejo que refleja lo que no nos atrevemos a ver, y su integración es la clave para una vida más plena y consciente. El cuerpo actúa como un traductor de la sombra. Las emociones reprimidas no desaparecen, se manifiestan físicamente. Un dolor inexplicable en la zona lumbar puede ser el reflejo de miedo al abandono o inseguridad en la vida. Tensión en el cuello, la presión de responsabilidades no compartidas, malestares digestivos, emociones retenidas que buscan liberación. Cada síntoma es una pista, un mensaje cifrado que nos invita a mirar hacia adentro y comprender qué parte de nuestra sombra necesita atención. La integración de la sombra no es un proceso instantáneo. Requiere valentía, paciencia y autocompasión. Implica observar sin juzgar, aceptar sin resistir y permitir que lo reprimido encuentre su expresión. Esto puede hacerse a través de la reflexión consciente, la escritura, la meditación o la terapia, siempre con la intención de escuchar lo que la sombra tiene que enseñarnos. Cada vez que permitimos que una emoción reprimida sea reconocida, que un miedo sea aceptado, estamos desactivando la tensión que se había acumulado en el cuerpo, liberando energía vital que había sido retenida. Sin embargo, la sombra no solo se manifiesta a través de malestares físicos, también se refleja en nuestras relaciones, en nuestros patrones de conducta y en nuestras reacciones automáticas. Aquellas emociones que no hemos integrado pueden aparecer como críticas hacia los demás, celos, rabia injustificada o incluso sabotaje hacia nosotros mismos. Al observar estas manifestaciones podemos comenzar a rastrear su origen dentro de nuestra sombra, comprendiendo que lo que rechazamos externamente es un reflejo de lo que no hemos aceptado internamente. Aceptar la sombra también implica abrazar la paradoja de la naturaleza humana. Luz y oscuridad coexisten en cada uno de nosotros. No existe crecimiento sin confrontación. No hay plenitud sin integrar lo que hemos negado. La sanación auténtica surge cuando dejamos de luchar contra nuestra sombra y comenzamos a dialogar con ella. Cada síntoma físico, cada tensión emocional, cada patrón repetitivo de comportamiento se convierte en un maestro que nos guía hacia el autoconocimiento y la reconciliación interna. El proceso de integración transforma profundamente nuestra relación con el cuerpo. Ya no lo vemos solo como un instrumento funcional o un objeto que requiere cuidado externo, sino como un aliado que refleja fielmente nuestro mundo interior. El dolor, la tensión, la fatiga dejan de ser enemigos. Se convierten en señales que nos muestran lo que debemos atender y comprender. Cada síntoma es una oportunidad para mirar hacia adentro, para explorar la sombra y permitir que los fragmentos negados de nuestra psique encuentren su lugar dentro de nosotros. En la práctica, esto puede implicar detenerse y prestar atención consciente a las emociones que surgen en respuesta a ciertos eventos, notar patrones de dolor físico que se repiten y preguntarse: ¿qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? ¿Qué emoción he estado evitando? A través de la observación y el diálogo interno, cada uno de nosotros puede comenzar a integrar la sombra, liberando tensiones físicas y emocionales acumuladas durante años y transformando el sufrimiento en comprensión y crecimiento. Al final, reconocer los rostros ocultos de nuestra psique nos permite vivir con mayor autenticidad. Nos volvemos conscientes de que cada emoción reprimida, cada miedo negado, cada deseo silenciado, tiene un propósito y merece ser atendido. El cuerpo, como traductor de la sombra, nos guía en este proceso, señalando lo que necesita ser visto y comprendido. Solo al integrar estos aspectos ocultos, podemos aspirar a una vida de plenitud,
donde mente, cuerpo y alma trabajan en armonía, y donde la sanación profunda deja de ser un ideal lejano para convertirse en una experiencia tangible y constante. En este viaje hacia el autoconocimiento, cada dolor, cada malestar, cada reacción inesperada se convierte en una brújula interna, orientándonos hacia lo que realmente necesitamos sanar. La sombra, lejos de ser un enemigo, es un aliado indispensable que nos recuerda nuestra humanidad, nuestra complejidad y nuestra capacidad de transformación. Escucharla, integrarla y aprender de ella es dar el primer paso hacia la reconciliación completa con nosotros mismos, hacia una vida donde la mente y el cuerpo dialogan en armonía y donde cada síntoma se convierte en un maestro que nos guía hacia la plenitud. Sanar desde adentro. Durante mucho tiempo hemos aprendido a entender la sanación como un acto externo. Buscamos alivio en tratamientos, diagnósticos, medicamentos o soluciones rápidas que prometen silenciar el síntoma. Sin embargo, existe una verdad más profunda y transformadora. La auténtica sanación no ocurre cuando el dolor desaparece, sino cuando comprendemos por qué apareció. Sanar desde adentro implica un cambio radical de perspectiva, dejar de ver el síntoma como un enemigo y comenzar a reconocerlo como un mensajero. Cada dolor, cada enfermedad, cada malestar persistente surge con un propósito. No aparece para castigarnos, sino para detenernos. El cuerpo interrumpe el ritmo automático de la vida cuando la psique ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Es un acto de sabiduría, no de falla. Cuando algo duele, cuando el cuerpo se quiebra o se agota, nos está pidiendo atención, presencia y verdad. Sanar desde adentro comienza en ese instante en que dejamos de huir del síntoma y decidimos escucharlo. La verdadera curación no consiste en silenciar lo que duele, sino en preguntarnos qué nos está doliendo en un nivel más profundo. ¿Qué emoción ha sido negada? ¿Qué decisión no tomada pesa en el cuerpo? ¿Qué verdad interior ha sido postergada? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino abrir un diálogo honesto con nosotros mismos. En ese diálogo comienza la sanación real. Integrar lo que hemos rechazado es el núcleo de este proceso. Las partes negadas de nuestra psique, la sombra, no necesitan ser eliminadas, sino reconocidas. Cuando una emoción reprimida encuentra un espacio seguro para ser sentida, el cuerpo ya no necesita expresarla a través del dolor. El síntoma pierde su función porque el mensaje ha sido recibido. Así, la sanación ocurre de manera natural, como consecuencia de la comprensión y la integración. Sanar desde adentro requiere valentía, porque implica mirar aquello que hemos evitado durante años. Aceptar la tristeza que no nos permitimos sentir, reconocer la rabia que reprimimos para ser aceptados, admitir el miedo que escondimos para parecer fuertes. Estas emociones no resueltas se convierten en cargas internas que el cuerpo sostiene hasta que ya no puede más. Cuando las reconocemos, algo se libera. La respiración se profundiza, la tensión disminuye, el cuerpo descansa. Este proceso no es lineal ni rápido. No hay fórmulas mágicas ni resultados instantáneos. Sanar desde adentro es un camino de escucha constante, de atención consciente y de autocompasión. Implica aprender a estar presentes con lo que sentimos sin intentar corregirlo, sin juzgarlo, sin huir. El cuerpo responde positivamente a esta presencia sincera porque por primera vez se siente escuchado. Encontrar significado en el sufrimiento es otro pilar fundamental de la sanación interna. El dolor deja de ser una experiencia absurda cuando comprendemos que nos está guiando hacia un cambio necesario. Muchas personas descubren, al mirar atrás, que una enfermedad o crisis fue el punto de quiebre que las obligó a replantear su vida, sus relaciones y su forma de habitar el mundo.
El sufrimiento, aunque difícil, se convierte en un portal de transformación. Sanar desde adentro también implica asumir responsabilidad, no culpa. Responsabilidad de escuchar, de sentir, de atender nuestras necesidades emocionales. No somos culpables de haber reprimido emociones. Muchas veces fue la única forma de sobrevivir. Pero ahora, con mayor conciencia, podemos elegir un camino diferente. Podemos permitirnos sentir sin miedo, expresar sin culpa y vivir con mayor coherencia interna. El cuerpo responde a esta coherencia. Cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos comienza a alinearse, el organismo entra en un estado de equilibrio natural. La energía que antes se destinaba a sostener tensiones internas queda disponible para la vitalidad, la creatividad y la presencia. Sanar desde adentro no significa que nunca más sentiremos dolor, sino que sabremos interpretarlo, escucharlo y responder a él con conciencia. Este camino nos invita a redefinir el concepto de salud. La salud no es solo la ausencia de síntomas, sino la capacidad de escucharnos, de adaptarnos y de vivir en armonía con nuestra verdad interior. Una persona sana no es aquella que nunca enferma, sino aquella que sabe leer los mensajes de su cuerpo y responder con honestidad y cuidado. A medida que avanzamos en este proceso, el cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un aliado. Ya no luchamos contra él, sino que caminamos juntos. Cada sensación se vuelve una guía, cada malestar una señal, cada pausa una oportunidad de reconexión. Sanar desde adentro es, en esencia, volver a habitar nuestro cuerpo con conciencia y respeto. Cuando permitimos que la integración ocurra, algo profundo se transforma. El síntoma pierde su necesidad de existir. La tensión cede. El cuerpo, finalmente escuchado, puede descansar. Y en ese descanso aparece una forma distinta de bienestar. Una calma que no depende de circunstancias externas, sino de la coherencia interna entre lo que somos, lo que sentimos y lo que vivimos. Sanar desde adentro no es un destino, es una práctica continua, un compromiso con la escucha, la honestidad y la presencia. Es el acto de elegirnos, de permitir que nuestra historia emocional sea vista y honrada. Solo entonces la sanación deja de ser un objetivo lejano y se convierte en una experiencia viva, profunda y auténtica. Escuchar al cuerpo como maestro durante años, hemos aprendido a tratar al cuerpo como un objeto, algo que debe rendir, responder y adaptarse a las exigencias de la mente y del mundo exterior. Lo forzamos cuando está cansado, lo ignoramos cuando duele y lo silenciamos cuando intenta detenernos. Sin embargo, el cuerpo no es un obstáculo en el camino de la vida. Es un maestro silencioso que nos guía constantemente. Escucharlo es un acto de humildad y, al mismo tiempo, una forma profunda de sabiduría. El cuerpo enseña sin palabras. Su lenguaje es sutil. Una tensión que aparece al tomar cierta decisión, una fatiga que surge cuando traicionamos nuestros propios límites, una respiración agitada frente a una verdad que no queremos admitir. Escuchar al cuerpo no significa obsesionarse con cada sensación, sino aprender a percibir los patrones, a reconocer cuándo algo se repite y a preguntarnos qué nos está mostrando. Cada sensación corporal es una lección en espera de ser comprendida. Uno de los primeros aprendizajes que el cuerpo ofrece es el respeto por los ritmos naturales. Vivimos en una cultura que glorifica el esfuerzo constante, la productividad sin descanso y la desconexión del sentir. El cuerpo, en cambio, funciona en ciclos. Necesita pausa, silencio, descanso y recuperación. Cuando ignoramos estos ritmos, el cuerpo responde con agotamiento, tensión o enfermedad. Escucharlo implica aceptar que no siempre podemos avanzar al mismo ritmo y que detenernos no es un fracaso, sino una forma de autocuidado profundo. La atención plena
es una de las prácticas más poderosas para escuchar al cuerpo. Estar presentes en la respiración, en las sensaciones físicas, en el contacto con el suelo, nos devuelve al aquí y ahora. En ese estado de presencia, el cuerpo comienza a revelarnos información que antes pasaba desapercibida. La respiración se convierte en un puente entre la mente y el cuerpo, mostrando cuándo estamos en calma y cuándo estamos resistiendo algo internamente. Escuchar al cuerpo también implica aprender a diferenciar entre el dolor que advierte y el dolor que protege. Hay molestias que aparecen para señalarnos un límite cruzado, una emoción reprimida o una decisión incongruente. Otras aparecen como consecuencia de viejos patrones que aún no hemos transformado. En ambos casos, el cuerpo no castiga, enseña. Cada síntoma es una oportunidad para detenernos y preguntarnos qué necesitamos cambiar, soltar o integrar. Cuando comenzamos a tratar al cuerpo como un compañero sabio, nuestra relación con él se transforma. Dejamos de exigirle resultados y empezamos a cuidarlo con atención. Escuchamos cuando necesita descanso, cuando movimiento, cuando silencio. Esta escucha no es pasiva, es un diálogo constante. El cuerpo responde positivamente cuando se siente respetado y esa respuesta se manifiesta como mayor vitalidad, claridad mental y equilibrio emocional. El cuerpo también nos enseña a habitar el presente. A diferencia de la mente, que vive entre recuerdos y proyecciones, el cuerpo siempre está aquí. Cuando prestamos atención a una sensación corporal, salimos del ruido mental y entramos en contacto con la experiencia real. Esta presencia reduce la ansiedad, calma el sistema nervioso y nos devuelve una sensación de arraigo y seguridad. Escuchar al cuerpo es, en esencia, aprender a vivir en el ahora. Otra enseñanza fundamental del cuerpo es la honestidad. El cuerpo no miente. Puede que la mente racionalice, justifique o niegue, pero el cuerpo reacciona con absoluta sinceridad. Una opresión en el pecho, un nudo en el estómago o una tensión repentina revelan verdades que la mente aún no acepta. Aprender a confiar en estas señales es aprender a confiar en nosotros mismos. El cuerpo se convierte así en una brújula interna que orienta nuestras decisiones y elecciones. Las prácticas de conexión corporal no buscan controlar el cuerpo, sino escucharlo. Caminar conscientemente, respirar con atención, estirarse lentamente, descansar sin culpa. Estos actos simples restauran la comunicación entre cuerpo y mente. Con el tiempo, la persona comienza a notar que ciertos síntomas disminuyen no porque fueron combatidos, sino porque fueron comprendidos. El cuerpo ya no necesita gritar cuando se siente escuchado. Escuchar al cuerpo como maestro también implica desarrollar paciencia. No todas las respuestas llegan de inmediato. A veces el mensaje se revela poco a poco, a través de repeticiones y matices. La constancia en la escucha es clave. Cada momento de atención consciente fortalece la relación interna y profundiza la comprensión de uno mismo. El cuerpo enseña en capas, y cada capa requiere tiempo y presencia para ser integrada. Cuando esta escucha se vuelve parte de la vida cotidiana, algo profundo cambia. El cuerpo deja de ser un campo de conflicto y se convierte en un espacio de confianza. La persona aprende a reconocer cuando algo no está alineado internamente y puede corregir el rumbo antes de que el malestar se intensifique. Esta capacidad de ajuste temprano es una de las mayores formas de prevención y cuidado genuino. Escuchar al cuerpo como maestro es aceptar que la sabiduría no está solo en el pensamiento racional, sino también en la experiencia corporal. Es reconocer que el cuerpo ha estado presente en cada momento de nuestra vida, registrando, sosteniendo y adaptándose. Honrarlo es honrarnos. Cuando dejamos de tratarlo como un objeto y comenzamos a verlo como un aliado consciente,
La sanación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural de la atención y el respeto. Al final, el cuerpo no nos pide perfección, nos pide presencia. No exige control, sino escucha. Y cuando respondemos a ese llamado, descubrimos que siempre ha estado guiándonos, mostrándonos el camino hacia una vida más auténtica, equilibrada y consciente. Escuchar al cuerpo es, en realidad, recordar una sabiduría antigua que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser reconocida. Historias de transformación silenciosa. No todas las transformaciones ocurren de manera visible. Algunas no se anuncian con grandes gestos ni cambios externos inmediatos. Las transformaciones más profundas suelen ser silenciosas, íntimas, casi imperceptibles para el mundo exterior, pero decisivas para quien las vive. Son procesos que comienzan en el cuerpo, continúan en la psique y, con el tiempo, reordenan toda la vida. En estas historias, el cuerpo actúa como el punto de partida, el mensajero que obliga a detenerse y mirar hacia adentro. María llevaba años conviviendo con un cansancio inexplicable. Dormía, pero nunca descansaba. Los estudios médicos no mostraban nada fuera de lo normal. Aprendió a vivir así, normalizando el agotamiento, hasta que un día su cuerpo simplemente se detuvo. No fue un colapso dramático, sino una imposibilidad profunda de continuar al mismo ritmo. Al verse obligada a frenar, comenzó a preguntarse qué estaba sosteniendo internamente. Descubrió que durante años había cargado con expectativas ajenas, con responsabilidades que nunca eligió y con una tristeza silenciosa que jamás se permitió sentir. Al reconocer esto, no sanó de inmediato, pero algo cambió. El cuerpo dejó de resistirse. El cansancio comenzó a disminuir cuando María empezó a vivir de forma más honesta consigo misma. Javier sufría dolores constantes en el pecho. No eran ataques al corazón, pero sí una opresión persistente que aparecía en momentos aparentemente aleatorios. Con el tiempo comprendió que esos dolores surgían cada vez que reprimía lo que sentía. Había aprendido a mostrarse fuerte, racional y contenido, pero el cuerpo no aceptaba esa máscara. Cuando comenzó a permitirse sentir tristeza, miedo y vulnerabilidad, el dolor dejó de aparecer con la misma intensidad. No desapareció de inmediato, pero perdió su fuerza. El cuerpo ya no necesitaba gritar lo que la mente comenzaba a escuchar. Ana padecía problemas digestivos desde hacía años. Probó dietas, tratamientos y cambios de hábitos sin resultados duraderos. Fue solo cuando comenzó a observar su vida emocional que comprendió el origen de su malestar. Vivía conteniendo la ira, evitando el conflicto y tragándose palabras para mantener la paz. Su cuerpo, incapaz de digerir tanta emoción retenida, lo expresaba a su manera. Al empezar a expresar lo que sentía, a poner límites y a escuchar sus necesidades, los síntomas comenzaron a aliviarse. El cuerpo respondió cuando la verdad fue dicha. Estas historias no son excepciones, son reflejos de un proceso universal. Cuando una persona se atreve a escuchar al cuerpo y a integrar lo que ha sido negado, algo se reordena internamente. No siempre hay un momento exacto en el que todo cambia. La transformación suele ser gradual, como una marea que se retira lentamente. Pero el efecto es profundo y duradero. El cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de diálogo. Muchos procesos de sanación no implican la desaparición total del síntoma, sino un cambio en la relación con él. El dolor deja de ser una amenaza y se convierte en una señal comprensible. La persona aprende a anticiparse, a reconocer cuándo está ignorando algo importante y a corregir el rumbo antes de que el cuerpo tenga que intervenir con mayor fuerza. Esta conciencia es una forma de libertad interior. También hay historias de personas que, al integrar su sombra, descubren talentos, sensibilidades y fuerzas que habían reprimido.
Emociones que antes parecían peligrosas se transforman en creatividad, intuición y claridad. El cuerpo, al liberar la energía que antes estaba atrapada en la represión, recupera vitalidad. La transformación no solo sana, también expande. Estas transformaciones suelen ser invisibles para los demás. Desde fuera, la vida parece seguir igual, pero internamente la persona ha cambiado por completo. Sus decisiones ya no nacen del miedo, sino de la escucha. Su cuerpo ya no es un enemigo impredecible, sino un aliado confiable. Ha aprendido a detenerse, a sentir y a responder con conciencia. El silencio juega un papel fundamental en estos procesos. No el silencio de la represión, sino el silencio de la escucha profunda. En ese espacio sin ruido mental, el cuerpo puede hablar con claridad. Muchas personas descubren que las respuestas que buscaban afuera siempre estuvieron dentro, esperando ser escuchadas. El cuerpo, al ser atendido, se convierte en un guía constante. Estas historias nos recuerdan que la sanación no siempre es espectacular. No siempre se anuncia con grandes cambios externos. A veces es simplemente una respiración más profunda, un dolor que ya no domina, una paz interna que aparece sin razón aparente. Son señales de que algo se ha integrado, de que una parte olvidada ha regresado a casa. La transformación silenciosa es, en esencia, un regreso a uno mismo. Es permitir que la historia emocional encuentre un lugar en el cuerpo sin necesidad de manifestarse como sufrimiento. Es aprender a vivir con mayor coherencia, respeto y presencia. Cada persona que se atreve a escuchar su cuerpo inicia este proceso, consciente o no de su profundidad. Estas historias no buscan inspirar perfección, sino honestidad. No muestran caminos sin dolor, sino caminos con sentido. Nos recuerdan que cada síntoma tiene una razón, cada malestar una historia y cada cuerpo una sabiduría propia. Cuando escuchamos, cuando integramos, cuando dejamos de huir, la transformación ocurre, silenciosa pero irreversible. El regreso del alma a su hogar. Llega un momento en el camino interior en el que comprendemos que nunca estuvimos rotos. Lo que llamamos enfermedad, dolor o sufrimiento fue, en realidad, una separación progresiva entre lo que sentíamos y lo que nos permitimos vivir. El cuerpo cargó durante años con esa distancia. Guardó silenciosamente lo que la mente no quiso ver y sostuvo lo que el alma no pudo expresar. Sanar no ha sido arreglar algo defectuoso, sino permitir que lo separado vuelva a encontrarse. El regreso del alma a su hogar no es un evento místico ni lejano, es un proceso íntimo y profundamente humano. Ocurre cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando el cuerpo ya no necesita gritar porque ha sido escuchado, cuando la mente deja de controlar y aprende a observar. Cuando el alma por fin puede habitar plenamente el cuerpo sin miedo. Durante este recorrido hemos aprendido que el cuerpo no es un obstáculo, sino un archivo vivo de nuestra historia emocional. Cada síntoma fue una señal, cada dolor una advertencia, cada tensión una verdad postergada. El cuerpo nunca nos traicionó, nos protegió. Nos habló en el único idioma que podía cuando no había espacio para la palabra consciente. Comprender esto transforma profundamente nuestra relación con nosotros mismos. Cuando el alma regresa al cuerpo, algo se ordena. La respiración se vuelve más profunda, el movimiento se siente más natural. La presencia reemplaza a la prisa. Ya no vivimos solo desde la mente, sino desde una coherencia interna que integra pensamiento, emoción y sensación. El cuerpo se convierte en un lugar seguro, no en una carga, un hogar, no un campo de batalla. Este regreso implica reconciliarnos con nuestra historia, no para revivirla con dolor, sino para honrarla. Cada experiencia dejó una huella y cada huella tiene algo que enseñarnos. Al integrar lo vivido, el pasado deja de manifestarse como síntoma. La memoria emocional encuentra su lugar y el cuerpo puede soltar
lo que ya no necesita sostener. El alma no exige perfección, exige verdad. Quiere ser habitada con honestidad. Cuando vivimos desconectados de lo que sentimos, el alma se retira poco a poco y el cuerpo asume la carga. Cuando escuchamos, sentimos y aceptamos, el alma vuelve. No como una idea abstracta, sino como una sensación de integridad, de estar completos dentro de nosotros mismos. Este estado de integración no significa ausencia de dolor, significa presencia frente a él. Significa comprender que el malestar no es un enemigo, sino una señal de ajuste. Una persona integrada no huye del síntoma, lo escucha, no se pelea con su cuerpo, dialoga con él, no niega su sombra, la reconoce. Así, la vida se vuelve más auténtica y menos reactiva. El regreso del alma al cuerpo también cambia la forma en que nos relacionamos con el mundo. Dejamos de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. La validación externa pierde fuerza. Las decisiones nacen desde la coherencia interna y no desde el miedo o la costumbre. El cuerpo, habitado plenamente, se convierte en una brújula confiable. En este estado, la sanación ya no es una meta futura, sino una práctica cotidiana. Escuchar, sentir, integrar, volver una y otra vez al cuerpo como espacio de verdad. Cada respiración consciente, cada límite respetado, cada emoción aceptada, fortalece este vínculo. La salud deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de la atención y el respeto. El alma regresa cuando dejamos de forzarnos a ser quienes no somos. Cuando permitimos que la vida fluya a través del cuerpo sin resistencia constante. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad como parte de nuestra fuerza. En ese momento, algo profundo se aquieta. El cuerpo descansa porque ya no está solo. Este regreso no es definitivo ni estático. Es un movimiento constante de escucha y presencia. Habrá momentos de desconexión y está bien. La diferencia es que ahora sabemos volver. Sabemos leer las señales, reconocer los síntomas y atenderlos con conciencia. El cuerpo deja de ser un misterio amenazante y se convierte en un lenguaje familiar. Al final, la sanación real ocurre cuando dejamos de buscarla desesperadamente, cuando entendemos que siempre estuvo disponible en la escucha profunda de nuestro propio ser. El cuerpo fue el guardián del alma todo este tiempo. Ahora, al reconocerlo, le devolvemos su lugar como aliado y maestro. Este audiolibro no es una promesa de curación inmediata, sino una invitación a un cambio de relación. A mirar el cuerpo con respeto, al dolor con curiosidad y a la vida con mayor honestidad. Cuando el alma vuelve a habitar el cuerpo, la existencia se siente más completa, más enraizada, más verdadera. Y quizá esa sea la sanación más profunda de todas. Dejar de vivir divididos y permitir que todo lo que somos, mente, cuerpo y alma, vuelva a encontrarse en un mismo lugar. Aquí, ahora, dentro de nosotros.